Tras la liberación del estadounidense Alan Gross, quien estaba detenido en Cuba bajo cargo de espionaje, esta tarde los mandatarios Barack Obama y Raúl Castro anunciaron una serie de medidas para acercar posiciones en materia diplomática. La estrategia incluye una apertura bancaria, la instalación de embajadas en ambos países. Vamos a analizar en profundidad estos anuncios. Nos acompaña aquí en CNN Chile el director del Programa Internacional de la Fundación Chile 21, Cristian Fuentes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahora profesor de la Universidad Central. Ah, bien, pues también... Aunque sigo colaborando con la Fundación Chile 21. Sí. Bueno, aclarado eso, la primera pregunta ¿es un día histórico el que se ha vivido hoy en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Por cierto, es un día histórico, aunque creo que no es el fin del bloqueo, sí es el principio del fin del bloqueo. Sí. ¿Qué significa eso? Eso significa de que ambos países cambian su forma de relacionarse, que como se recordará, el bloqueo, digamos, comenzó a principios de los años 60, o sea, muy poco tiempo después de la Revolución Cubana. Y se han relacionado de esa manera durante todos estos años. Eso empieza a cambiar ahora sí de manera institucional, digamos. Aunque terminar con el bloqueo en Estados Unidos necesita ley, entonces tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Y cómo lo van a recibir los republicanos si es que quisiera hacer esa la decisión del presidente Barack Obama? Yo creo que hay republicanos que son muy pragmáticos, que lo que les interesa es el comercio, y Cuba es un buen cliente, no solo un buen cliente potencial, porque de hecho ya los estados agrícolas de Estados Unidos, digamos, hacen negocios con Cuba, a pesar del bloqueo. Y esta pregunta es económica, pero ¿qué tan significativo puede ser el mercado de Cuba para Estados Unidos? ¿Es realmente sustantivo? Es interesante para estados, a lo mejor no necesariamente para el conjunto de la primera potencia del mundo, pero sí para estados. Y por ejemplo para estos estados agrícolas, muchas veces tienen problemas, digamos, por ejemplo, de no saben dónde han bajado los precios, tienen problemas dónde poner su producción, y ahí está Cuba al frente. Entonces, en ese sentido es un buen mercado. Más allá, ¿cierto?, del punto de vista económico, yo le quisiera preguntar por las relaciones en sí. Usted ha dicho que cambian las relaciones. La pregunta es si se normalizan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, a propósito de lo que dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Se normalizan? Yo creo que es el comienzo de un proceso de normalización. De hecho, reanudar relaciones diplomáticas ya implica un cambio bien concreto. Ambos tienen oficinas de intereses, no tienen relaciones diplomáticas, van a pasar a tener embajadas propiamente tal, consulados, relaciones diplomáticas plenas, etc. Eso ya es un cambio, por supuesto. Y como decía antes, el levantar algunas de estas barreras que han estado presentes en la relación durante décadas es un buen comienzo. Estaba aquí hasta hace pocos minutos atrás el presidente de la disidencia, de los disidentes cubanos en Chile, y él veía con mucho escepticismo lo que pudiera ocurrir, porque él decía, bueno, aquí nadie habla de permitir las libertades y él habla, por supuesto, de la violación de los derechos humanos. ¿Cómo cree usted que recibe la disidencia y la oposición este paso que han dado hoy Estados Unidos y Cuba? Yo creo que hay muchos sectores en la oposición o en la disidencia cubana. Hay muchos que lo reciben, como decía antes, como el principio del fin de la gran excusa del gobierno de Cuba, que todos los problemas que tiene son por culpa del bloqueo. Bueno, sin bloqueo entonces no hay excusa. Otros creen de que Estados Unidos está renunciando a tener un instrumento muy poderoso de negociación. Así que hay, digamos, de todo tipo de opiniones, creo yo, en la disidencia. Esos temas van a seguir estando presentes. Sí. Lo dijo el presidente Obama, lo dijo el presidente Castro. Claro, lo dicen de manera distinta, tienen un lenguaje diferente. Pero los dos insisten mucho en el diálogo, y el diálogo tiene también esa parte. Usted me decía que había escuchado atentamente el discurso de Raúl Castro, y él señala lo siguiente: bueno, esto no significa que lo principal haya terminado, y hace una importante mención al bloqueo económico y lo que ha significado para la isla este bloqueo económico. Ve que estamos en vivo y hasta ahora aprovechan de llamarlo, ¿ve? Bueno, es lo que dice también Raúl Castro. ¿Cómo lee usted esas palabras? Por lo que decía antes, digamos, o sea, este es un paso extraordinariamente importante en las relaciones.
que cambia el sentido de las relaciones, pero todavía no significa el fin de, algunos lo llaman bloqueo, otros lo llaman cuarentena, otros tiene distintos nombres, ¿no? Pero es un avance hacia allá. Pero no se ha resuelto todavía ese tema, que es el tema, como decía el general Castro, el tema principal. Pero es, como le decía antes, el inicio, y un inicio muy importante de un camino que va hacia allá. Más allá del intercambio de prisioneros, en este caso Alan Gross, el otro agente, y los 3 que quedaban del llamado de los 5, más allá de eso, y que eso es algo palpable que pudimos ver hoy día, más allá de eso, ¿qué habrá facilitado a Raúl Castro tomar esta decisión? El régimen cubano está en un proceso de cambio, sobre todo de cambio en su economía, de captación de capitales extranjeros para el desarrollo económico, de apertura de la economía, y ellos piensan un poco en el modelo vietnamita, por ejemplo. Entonces, para ellos es fundamental no tener problemas en lo que significa, por ejemplo, el apoyo bancario a las operaciones comerciales internacionales, no tener problemas porque Estados Unidos, digamos, amenaza con aplicar la ley Helms-Burton, de tomar sanciones contra las empresas que hagan negocios con Cuba, etcétera, etcétera. O sea, eso, y también, pero no es solo lo económico, no es solo lo económico comercial, tiene que ver también con lo político, por supuesto. El tener una relación distinta con Estados Unidos. Ya mencioné a Vietnam. Vietnam tuvo una guerra con Estados Unidos donde murieron 50.000 soldados norteamericanos. Y las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam son normales. Empieza un proceso de construcción de un modelo de socialismo distinto, Raúl Castro. Sí. Eso fue lo que dijo Raúl Castro, efectivamente. Él habla de una actualización del modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. ¿Hacia dónde avanza esa transformación? Usted ha hablado del modelo vietnamita. El profesor Gajardo hace pocos instantes atrás decía, bueno, esto puede avanzar hacia el modelo chino. Claro. Yo tengo la impresión de que el régimen cubano quiere mantener más firme, digamos, el tema político, ¿no? Más que China. Quiere avanzar, digamos, en los cambios de una manera más pausada y más controlada. Por eso que prefiere el modelo vietnamita y no el chino. Aunque el vietnamita también es una adaptación del modelo chino. Tampoco tiene Cuba el tamaño que tiene China. Ni la economía, claro. Ni la cercanía con Estados Unidos, que no tiene China, ¿no? Entonces hay cosas que son muy distintas. Más bien creo yo de que es una aproximación más pragmática, una aproximación más dirigida hacia la solución de los problemas cotidianos de la economía cubana, de una apertura mayor también hacia el mundo. Recordemos que está presente en la negociación la Iglesia, que viene hace hartos años también en una relación distinta con el gobierno cubano. Mencionó Raúl Castro al Papa Francisco. Y ahí lo interrumpo porque también, yo sé que usted no fue simultáneo el discurso entre Barack Obama y Raúl Castro, y también hace mención el presidente Barack Obama a la figura del Papa Francisco. Claro. ¿Cómo se construye hoy día este liderazgo? ¿Qué significa el liderazgo del Papa Francisco y que se ha visto plasmado, tal vez, no sé si decirlo exitosa, pero en un fruto que dio al menos la negociación el día de hoy? Hay un reconocimiento allí que la Iglesia es una parte, ¿no? Una parte en la mesa de negociaciones. Entonces aparece la Iglesia, aparece Cuba y aparece Estados Unidos. Y eso es bien importante, o sea, eso también es un mensaje a la disidencia interna y a la oposición de Miami, digamos, ¿no? Del exilio cubano. Las cosas pasan por aquí, la negociación pasa por acá, el poder pasa por acá, y reconoce la Iglesia, en buenas cuentas, al poder distinto, al poder alternativo que tiene al frente. Reconoce a la Iglesia, entonces Iglesia y Estados Unidos. Ese es el triángulo de la mesa de negociaciones, ¿no? Y eso efectivamente es, por lo menos con la Iglesia, hace algunos años ya que es así.
Y no me cabe la menor duda de que las conversaciones con Estados Unidos se han mantenido durante mucho tiempo también, ¿no? Nosotros no sabemos, pero lo podemos imaginar, ¿no? Ellos no han perdido el diálogo, no ha sido un diálogo abierto, pero han seguido dialogando de manera reservada o incluso hasta de manera secreta. Hace mucho tiempo que se sabía que estaban negociando la liberación de Alan Gross, pero no nos imaginábamos que iba a salir esto. Esto es mucho más de lo que se imaginaba. Podía ser solamente un intercambio de prisioneros, como se hizo muchas veces durante la Guerra Fría. Esto es más que eso, ¿no? Es también, de alguna forma, un reconocimiento de Estados Unidos de que su política ya no está vigente, digamos, y tiene que cambiarla. Bueno, esto va a generar muchas reacciones. Vamos a estar atentos a eso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa muy breve. Ya volvemos.